Hemos, hemos estado hablando acerca de cuán crucial debe ser para cada uno de nosotros entender el propósito del por qué nos reunimos semanalmente. Y es necesario, y lo decía la vez pasada, quiero traer a colación partes importantes que dijimos la semana pasada. Es necesario, hermanos, que nosotros dejemos de ser personas piensan que el cristianismo solo se está limitando a personas que piensan que esto solo se limita a relaciones. La iglesia no es solo relaciones. Hay personas que creen que la iglesia solamente es enseñanza. No es solo se limita a eso. Hay quienes creen que la iglesia es solo servicio, pero la iglesia no es solo eso. Todas estas cosas que le acabo de mencionar son importantes, son parte de lo que hace una iglesia, lo que enfatiza una iglesia, pero no es todo en la iglesia. Eso era lo que mencionábamos y es necesario que entendamos que hay más en la vida en Cristo que solamente estas cosas, como la enseñanza, como las relaciones, como el servicio. Uno de los textos más conocidos en la carta de Pablo a la iglesia en Roma, específicamente el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es claro, hermanos, que cuando nos reunimos aquí de manera física, este versículo debería tornarse real en nuestras vidas. Porque, ojo, algo que no quiero que olvidemos es que el cristiano está en constante sacrificio propio. Cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos, no solo es una cuestión de las veces que venimos al culto. El cristiano tiene toda su vida para sacrificarla, sacrificar cosas, sacrificar costumbres. La vida cristiana es un constante sacrificio propio. No es fácil. Eso está clarísimo. No es fácil. En un inicio le choca al pecador toparse con esta realidad de que esto es difícil, pero muchas veces se torna difícil. No, tal vez no es la palabra que busco. Se torna más complicado el tratar de cargar la cruz, de sacrificarse. ¿Sabe por qué? Porque usualmente el pecador hace que esto suene más complicado porque quiere hacer este acto de sacrificio bajo sus normas, bajo su criterio, bajo su conveniencia. Pero si el pecador se alinea al método bíblico, carga la cruz y realmente se sacrifica como Dios le ha mandado a sacrificarse, tiene sentido entonces que Cristo diga que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque ya no es en sus fuerzas, es el Espíritu Santo quien nos capacita para cargar la cruz, para sacrificar lo que haya que sacrificar a la manera de Dios y parecernos más a Cristo en este camino. Entonces, en este método bíblico, en esta vida sacrificial, cuando nos apegamos a este método bíblico, es importante un ingrediente, por así decirlo. Y es algo que mencionábamos: el amor. El amor es una virtud, es un atributo, si usted lo quiere ver de esa manera, donde Dios le da tanto énfasis a esta palabra, que de hecho es parte de la esencia misma del Señor. Dice Juan que Dios es amor. Todo aquel que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama, dice, simplemente es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué es tan importante? El amor está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es claro, hermanos, que el amor es importante si queremos entender por qué nos reunimos y qué está más allá de lo que le mencionaba al inicio. Es clave entender el amor para los textos que acabamos de leer aquí en Hebreos y este pasaje que mencionábamos en Romanos, porque esto tiene más sentido si lo vemos con la base correcta del amor. Sin el amor correcto, hermanos, no vamos a poder estimularnos correctamente unos a otros como la carta a los Hebreos nos está mandando. Mucho menos podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo que agrade realmente al Señor si no hay una base de amor correcta. ¿Se acuerda? Hace tiempo estudiábamos las cartas de Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan,
Y veíamos esa parte de que el amor de Dios no solamente debe ser algo vertical. Claro, es importante entenderlo, que hemos sido receptores del amor de Dios y que Dios nos amó tanto en Cristo que dio su vida por nosotros. Entendemos textos como Juan 3:16 bajo esa base. Pero también el amor tiene un efecto horizontal. El amor que yo recibo no me lo quedo de manera egoísta, sino que ese amor yo debo evidenciarlo como muestra de mi salvación hacia mis hermanos en la iglesia y más allá. Y curiosamente, primera de Juan 3:16 dice que en esto hemos conocido el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros y así nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Mire qué interesante esa comparación entre lo que dice Juan 3:16 y primera de Juan 3:16. Ahora bien, otra cuestión que es muy importante entender es cómo esto va compaginando en nuestra actitud al presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable, que debería de ser nuestro culto racional. Entonces, quiero repasar un poco cosas puntuales que vimos la semana pasada. Mencionábamos que el propósito principal de la iglesia es mostrar la gloria de Dios. Entiéndase gloria, decíamos la semana pasada, como ese reflejo, como esa imagen, como ese carácter de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos llama a fungir como representantes o como embajadores. ¿Por qué? Porque somos llamados a defender el qué y el quién del evangelio. Lo explicábamos la vez pasada. Entonces, vimos por qué es importante, y aquí quiero recalcar otra vez, el cristiano, todo creyente genuino necesita una iglesia local, porque cuando el creyente entiende la necesidad de una iglesia local para su vida cristiana, entiende que los llaneros solitarios no funcionan en este diseño. Por tanto, al ver esta necesidad, el pecador se da cuenta, el pecador en proceso de ser santificado se da cuenta que las reuniones semanales que su iglesia local hace sí importan. Entonces, llegábamos a estas tres implicaciones que yo les mencionaba, que íbamos a ir estudiando una por una, estas tres implicaciones de el propósito de nuestras reuniones. Y estuvimos viendo la vez pasada la primera implicación que tenía que ver con el hecho de que es Dios mismo quien diseña nuestras reuniones. Eso lo vimos la semana pasada. Recuerda que usamos la imagen de Dios como aquel médico que deja una receta para una iglesia que vendría siendo como el paciente, con el propósito de que se le note más y más que este paciente vaya teniendo el efecto deseado de verse como un digno representante del Señor en la tierra. Esta receta, y quiero repasar eso así rápidamente, esta receta, entre comillas, para la iglesia consistía en oración, consistía en la lectura pública de las escrituras, escuchar la predicación y la enseñanza, bautizar a los creyentes, compartir la Santa Cena, alentarse unos a otros, alabar al Señor juntos en el canto y dar de sus finanzas. Todas esas son cosas prácticas, hermano, y probablemente son cosas que usted ya conoce, pero que ahora lo va a hacer con la conciencia correcta para que entienda que lo que usted viene a hacer cada semana tiene un valor, tiene una importancia, no es casualidad, no es por gusto, está claramente establecido por la palabra del Señor. Ahora bien, es precisamente que hemos venido viendo el cómo es que Dios ha diseñado incluso hasta la liturgia de la iglesia local. Ya esto se lo dejo de tarea para que vea el sermón de la semana pasada. Y para aprovechar bien el tiempo, quiero entrar de un solo a la segunda implicación. Ya vimos que la primera implicación tiene que ver con que es Dios mismo el que diseña las reuniones de la iglesia. Pero esta segunda implicación me quiero enfocar en que Dios tiene propósitos especiales para la adoración corporativa. Dios tiene propósitos, y ojo con esta palabra, especiales para la adoración corporativa. Quiero que piense por un momento, ¿qué tiene de especial este propósito? Bueno, antes que nada, primero hay que definir lo que significa la adoración. Hay un teólogo llamado David Peterson que lo explica de una forma sencilla. Hay muchos conceptos de adoración, hermano, pero realmente un término sencillo que nos compete para estudiarlo bíblicamente hablando es, y cito, adoración es conectarnos con Dios
en los términos que Él propone y en la forma en que, por tanto, Él hace posible. Lo repito, adoración es conectarnos con Dios en los términos que Él propone y en la forma en que, por tanto, Él hace posible. Préstele atención a esto porque cada vez que nos reunimos semanalmente, estamos respondiendo a quién es Dios, bajo los términos de Dios. Y probablemente usted va a pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver la adoración colectiva con esto de la iglesia local, con esto de ser iglesia, hermano? Quiero que nos quitemos el estigma de que hablar de adoración solo le concierne al grupo de alabanza, solo le concierne a gente que sabe de música, a gente que sabe de canto. Somos iglesia, a Dios le interesa. Este es un tema que como iglesia local nos compete. Si ustedes y yo entendemos la adoración corporativa como Dios la demanda, ustedes se van a dar cuenta que hay mucho que decir, que hay mucho que profundizar acerca de esto. O sea, literalmente usted puede encontrar libros, conferencias, predicaciones que desglosan este concepto de una manera muy certera. Pero de nuevo, en esta ocasión quiero presentarle, y quiero que me preste atención con esto, tres cualidades de la adoración que debemos entender como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son estas tres cualidades de la adoración? Y son cuestiones prácticas, hermanos. Realmente hemos estado viendo de una manera increíble cuánta teología tiene la iglesia, cuánta teología puede enseñarnos el diseño de Dios para su iglesia local. Hemos venido entendiendo desde el concepto más sencillo hasta cómo las ordenanzas vienen a afectar su valor como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, la manera en la que usted se mueve, de muchas maneras en las que usted se relaciona con lo que la iglesia hace, qué es lo que usted viene a hacer acá. Y en el caso de la adoración no debe usted desentenderse de ese asunto. Muchos piensan, y esto me encanta porque estábamos leyendo con el grupo de alabanza un libro de unos hermanos que son popularmente conocidos por componer himnos, y ellos mencionaban en una parte de este libro que muchos se desligan del tema de la adoración porque no saben cantar, porque tienen esa percepción hacia sí mismos de que realmente no son cantantes profesionales, no son músicos profesionales, no saben entonar, sienten que si alzan la voz les da pena, pero realmente ellos hacen una invitación y dicen que hermano, esto no lo estés viendo bajo tu criterio de juzgarte a ti mismo, que tienes que cumplir este estándar para tú ser parte de la iglesia y de la adoración corporativa. Míralo a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted entiende que Dios le manda a usted a que cante en comunidad, usted entiende que usted no importa si usted es desafinado, si usted tomó clases, si usted necesita cumplir ciertos requisitos estrictos para cantar desde ahí con la congregación. Realmente es importante porque no es tanto, hermanos, y quiero que se entienda bien esto, no es tanto el hecho de que necesitamos ser completamente afinados. Le aseguro que en la iglesia primitiva ni sabían que era eso de una manera más rigurosa, pero usted veía a gente de todas las edades cantando en la iglesia primitiva, porque entendían que había algo más que solo sonar bonito, que solo sonar armónicos, que solo sonar como una orquesta de instrumentos. Ojo, no estoy criticando el hecho de que hayan iglesias que valoren esto y que tengan una mayor elaboración de coros gigantes, de orquestas grandes, de personas que armonizan incluso estando en las sillas. Lo que yo quiero que entienda, hermano, es que la adoración colectiva tiene que entenderse como parte del diseño de la iglesia. Si usted le resta importancia que usted viene tarde porque la alabanza de todas maneras son las mismas canciones que ya me puedo y las otras ni me gustan, usted no está entendiendo objetivamente el propósito de la iglesia. Entonces, si ya entendió que es Dios quien diseña la liturgia, las reuniones, la adoración también es parte del diseño de Dios. Entonces, solo tres cualidades sencillas. En primer lugar, la adoración es una respuesta a Dios mismo. La adoración es una respuesta a Dios mismo. ¿Cómo así?
El culto o la reunión, o como usted le llame, es donde usted, y présteme atención, es donde usted y yo debe mostrar un asombro natural y correcto a la gloria de quien es Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que usted al analizar la letra de una alabanza, de un himno que cantamos acá, realmente usted se asombró porque no le había prestado atención a cierto detalle que la letra canta y que usted de repente, híjole, o sea, hagamos este pequeño ejercicio, acabamos de cantar A tu lado andar. Débil soy y tu fuerza es tal. Un claro contraste entre mi debilidad y la fuerza que viene de Dios. Tu fuerza es tal que me apartarás del mal, perdón. O sea, reconozco mi debilidad y reconozco que tú eres el único capaz de fortalecerme para apartarme del pecado. Débil soy, tu fuerza es tal que me apartarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente se sintió satisfecho en Cristo? Después de un mal día, ¿cuándo fue que encontró la satisfacción correcta? Eso es cuando usted llega a la conclusión de que la adoración es una respuesta a Dios mismo. Lo que aquí cantamos, usted debe llevarle a reflexionar lo glorioso que es su Dios. O sea, cuando usted analiza lo que canta o alguna otra canción que vaya escuchando, que le muestre o que le apunte a quién es Dios, eso debe producir un asombro natural, no es fingido. Muchas personas en la iglesia vienen a levantar sus manos, vienen a cantar afinado, con una buena actitud, pero pareciera ser que su asombro es fingido, porque ni siquiera han analizado lo que cantan, simplemente, ya lo vamos a ver más adelante, se dejan llevar por una mera experiencia. Pero cuando usted analiza y usted entiende que la adoración es una respuesta a quién es Dios, usted analiza. Por eso es que insistimos desde aquí arriba que usted cante con entendimiento, que usted disfrute lo que está cantando porque lo ha razonado. Entonces, eso es sencillo de entender, es fácil de aplicar. Si no lo había hecho, pues ahí ya tiene la primera tarea. Segundo lugar, la adoración debe abarcar toda toda nuestra vida. La adoración debe abarcar toda nuestra vida. Sí, eso probablemente ya lo escuchó en más de algún taller, alguna predicación, alguna alabanza, etcétera. Pero quiero que profundicemos esta verdad. La adoración debe abarcar toda nuestra vida. Qué bueno que usted disfrute el tiempo de alabanza. Le animo a que lo disfrute si antes no lo ha hecho. Pero quiero que traslademos esto fuera de las paredes de la iglesia. La adoración no es limitarse al tiempo del canto en la iglesia. Entendemos que la adoración debe ser toda nuestra vida entera puesta en ofrenda hacia Dios, como lo que vimos en Romanos 12. Entonces, quiero llamar su atención a las actividades que usted hace de forma diaria. Desde que usted se levanta hasta que usted llega a su casa, ya anhelando que su rostro toque la almohada o su cama. ¿Qué pasa en su día? ¿Qué pasa en sus actividades cotidianas? Porque, ojo, estas actividades diarias pueden llegar a ser adoración para el Señor y deberían de ser adoración para el Señor. Hermano, cuando yo empecé a estudiar esto, realmente, híjole, empecé a checar todas las actividades y eran más X que chequecitos. Y quiero que lo piense un momento, porque sus actividades diarias pueden ser adoración para el Señor en la medida que sea una respuesta a lo que Él es. Si su actividad no le lleva a responder a quién es Dios, no puede ser adoración. Y ojo, no estoy satanizando que usted haga actividades que usted puede recrearles. El Señor nos ha dado ese tiempo a cada uno de nosotros para que podamos tener esa mayordomía en nuestro tiempo y nuestras actividades. No es pecado que usted se recree con su familia, se recree con sus amigos, se recree usted solo. Pero cuando usted ve bajo esta cosmovisión de que las actividades que usted hace durante el día pueden ser adoración al Señor en la medida
que éstas respondan a quién es Dios. Piense un momento. Lo que usted hace durante el día puede ser adoración cuando nos lleva a enseñarnos la gloria de quién es Dios, dicho en otras palabras. Por ejemplo, en los trabajos, este es el ejemplo más claro. En los trabajos, todos aquellos hermanos y hermanas que tienen gente a su cargo, aquellos que son jefes inmediatos o aquellos que están bajo una posición de autoridad, tienen delegada una autoridad para tener gente a su cargo. Pero su actividad de ser buenos jefes, entre comillas, puede convertirse en adoración. ¿Sabe cómo? Cuando esto me lleva a contemplar a Dios como alguien que ama usar su autoridad para nuestro bien. Cuando yo me propongo a ser un buen jefe, cuando yo me propongo a ser una persona que use su autoridad de una forma diligente, porque tengo en mi conciencia que yo quiero adorar al Señor con mi labor, entonces yo vengo y yo digo, bueno, si Dios es alguien que usa su autoridad para nuestro bien, yo debería de hacer lo mismo. En la medida que yo vaya siendo transformado. ¿Cuál es mi objetivo? Que esta actividad sea una muestra de adoración al Señor. Y puedo relacionar esta búsqueda fuera de la iglesia. Estoy hablando de cosas fuera de la iglesia. En mi trabajo, si yo tengo gente a mi cargo, puedo reflejar a Dios de esa manera. Puedo adorar a Dios de esa manera. Y yo puedo contemplar que Dios es alguien con una gran autoridad y poder y me asombro de ello. ¡Qué gran Dios tengo! ¿Qué autoridad tiene el Señor de usar su autoridad para mi bien? Los que son empleados promedios que están sometidos bajo jefes o bajo un solo jefe. Esos que no tienen gente a su cargo, sino que simplemente son parte, por así decirlo, de el escalón promedio en la jerarquía de una empresa. Mire qué interesante. Para los que somos empleados promedios bajo autoridad, nuestra actividad laboral puede convertirse en adoración cuando esto me lleva a contemplar a Dios como el diseñador perfecto que desde el Génesis estableció el trabajo como algo bueno. Y puedo alabarle y puedo sorprenderme por la gran sabiduría que Dios tiene para diseñar el trabajo. Hermano, el trabajo no fue una consecuencia de la caída. Ojo, mucha gente ahí anda tergiversando esta frase, que el trabajo como es tan cansado, tan reventado, es como que si hubiera sido una consecuencia de la caída del hombre. Pero piénselo bien y no es nuevo para usted. Desde el momento en el que Adán fue creado, lo fue puesto en el huerto del Edén, no para que esté en una hamaca. El propósito de que Adán fuera puesto en el huerto del Edén era para que labrara la tierra, para que trabajara, para que comiera del fruto de su trabajo. El trabajo ya era una parte del diseño perfecto de Dios. Entonces yo no puedo llamar malo a lo que Dios llamó bueno en gran manera desde Génesis y vio Dios que era bueno. Y yo sé que esto puede causar un poco de incomodidad porque el trabajo no es tan bueno. El trabajo suele ser pesado, cansado, reventado. Pero cuando vemos bajo la cosmovisión, quiero adorar a Dios en mi trabajo. Gracias, Señor, porque yo sé que el trabajo tú lo diseñaste desde la creación. Es algo bueno. Permíteme asombrarme porque esto es bueno, porque no me permites estar ocioso, porque no me permites alejarme de ti. Hermano, las actividades que tú haces deberían acercarte al Señor y a quién es Él, no alejarte. Los que son emprendedores pueden contemplar a Cristo incluso en su humanidad. Piense por un momento, en algún punto de su vida, Cristo posiblemente al ser hijo de un carpintero aprendió el oficio y tuvo que trabajar.
pero también eso me permite contemplar la dependencia que Jesús tuvo hacia su Padre Celestial, no solo cuando el negocio iba mal, sino a lo largo de su tiempo en la tierra. Puedo alabarle por ser el proveedor correcto, quien me da lo que necesito. Yo sé, hermanos, que tienen un negocio propio, que emprenden, que no siempre las cosas van bien. Resulta sencillo esperar un ingreso quincenal y seguro, pero no es lo mismo para un emprendedor. Tiene que esforzarse, tiene que comerse las uñas en cierto sentido. Pero mira a Cristo, mira cuán dependiente fue Él en su humanidad. Nos está dando una gran lección. En los negocios, en los días malos, puedo alabarle al Señor porque tengo un hogar, tengo una casa, tengo la economía probablemente bien ajustada, pero bendito sea mi Dios, tengo lo que necesito. Y me asombro por ello. Eso es adoración. Puedo ver a Dios en cada actividad que yo hago. Cuando voy a visitar a mi familia y muchas otras cosas que podemos hacer durante nuestro día. Pero hermano, de nuevo, la adoración debe abarcar o debería de abarcar toda nuestra vida. Cuando todo lo que hacemos busca responder a quién es Dios y asombrarme y llegar a la casa por más cansado que yo esté, decir, qué bueno es el Señor. No fue bien mi día, pero qué bueno es el Señor. Esa es adoración. Se da cuenta de que la adoración no solamente se limita a un 15 minutos de alabanza en comunidad, que es importante, pero va más allá. La idea de esto es que otra vez me permita apreciar de una manera como nunca antes lo había visto, lo increíble que es Dios y el deleite que eso me provoca. Porque de esa manera, cuando yo me esfuerzo todos los días en mi trabajo, yo puedo ofrecer adoración continua en mi cotidianidad. Mi trabajo entonces se convierte en adoración para el Señor. Mis relaciones se convierten en adoración para el Señor. Las actividades recreativas se convierten en adoración. O sea, trata de filtrar todo lo que tú haces en el día, hermano. Examina tu actividad, ponte a escribir ahí lo que tú haces durante el día y mira cómo tú puedes direccionar eso a convertirlo en adoración. Porque eso va a ser increíble como un resultado. Y con esto quiero llegar a la tercera cualidad. Tercero, la adoración es un deleite de la belleza de Dios en Cristo. La adoración es un deleite de la belleza de Dios en Cristo. Otra vez, cuando decimos adoración, la gente, y aquí es lo que yo le decía al inicio, cuando decimos adoración, usualmente las personas lo limitan solo a emociones que podemos sentir cuando cantamos sobre algún atributo de Dios en la iglesia. ¿Es pecado eso? No, pero va más allá. ¿Sabe cuál es el detalle? ¿Cuál es el error aquí que muchas veces se comete? Es que quedamos atrapados más en la experiencia de adorar que en Dios mismo. Quiero que me ponga atención acá, porque usted puede llamarle adoración a la experiencia que usted siente, por muy bíblicas que sean las alabanzas. Si usted le llama adoración a la sensación que usted siente, la experiencia de adorar, que usted se le ponen chinitos los pelos cuando usted canta y oye a la congregación cantar, como a muchos nos pasa, está bien, no estoy diciendo que es pecado, pero no es esa la adoración. Si mi deleite está en la experiencia y no en Dios mismo, estoy desenfocando mi adoración. No se trata de la experiencia, se trata de que te deleites en Dios mismo. La semana pasada lo mencionaba. No es casualidad que a Dios le importe el canto de su pueblo como una parte de la adoración. Pero no solo es eso. Hay un propósito especial. Y era lo que mencionábamos al inicio. Hay un propósito especial en que la adoración colectiva se lleve a cabo. Propósito especial, pero ¿qué de especial tiene?
sea, quiero que se haga la pregunta, ¿qué tiene de especial la adoración en comunidad, en comunidad? ¿Qué tiene de especial la adoración colectiva? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí que no pasa cuando yo oro en mi casa, cuando yo leo en mi casa, cuando yo escucho un sermón en mi casa, cuando puedo cantar en mi propia casa? ¿Qué pasa ahí que no pasa allá? ¿Qué es lo que lo hace especial? Y quiero que lo vea de esta forma. Y me encantó esto. Lo que acá se predica, lo que acá se canta, lo que acá se ora, lo que acá se lee, tiene que ver con el evangelio. Si me va siguiendo hasta ahí, eso es muy bueno, es buenísimo. Gloria al Señor, porque lo que hacemos en la iglesia punta al evangelio, señala el evangelio, muestra el evangelio, se trata del evangelio. Pero ¿sabe qué es mejor? Que es muchísimo mejor cuando las vidas reflejan ese evangelio. Cuando yo estudié esta parte, no pude evitar pegar una lagrimeada increíble que me trajo tanta felicidad, porque cuando usted ve eso, ¿qué tiene de especial? Eso es verdad. Todo lo que hacemos aquí apunta al evangelio, pero las vidas que muestran el evangelio es mucho mejor. Véalo de esta manera. Las vidas transformadas por el evangelio son capaces de apreciar este evangelio que transforma. ¿Me entiende el juego de palabras? Y, y cuando en una iglesia local cada miembro se conoce lo suficiente unos a otros, han podido ser testigos de cómo este evangelio los está transformando y los sigue transformando. Hermano, cuando yo vi esto, yo pensé en cada uno de ustedes a los que he llegado a conocer. Los he visto desde el día uno, cómo llegaron, cuál era su mentalidad, cómo era su actitud. Y he visto hoy el proceso de Dios. Yo he sido testigo del hermoso privilegio que Dios me ha dado de verlos crecer, de verlos madurar. Y eso solamente pudo haber sido un acto divino. Yo le doy tanta gloria al Señor porque me ha permitido ser testigo de que este evangelio sí es real, sí transforma. He visto a muchos de ustedes tan emproblemados en situaciones tocando fondo que no pude encontrar otra explicación de que solamente por Dios pudieron haber salido adelante. Eso es lo especial. Eso es lo que yo puedo ver aquí que no puedo ver a solas en mi casa. Cuando yo canto aquí, veo la respuesta de toda la gente que ha sido transformada por el evangelio. Y eso a mí me debe motivar, no solamente a una experiencia emocional, sino que estoy respondiendo con todo mi ser. ¿Quién es el Señor? Es el que ha transformado cada uno de esos corazones. Y es ahí donde mi corazón estalla de adoración. Bajo esta verdad, todo lo que yo hago fuera de la iglesia debe ser adoración. Y eso es un gran consuelo en el Señor que hemos confiado. Esto debe provocar en nosotros una confianza, una convicción en la fidelidad del mensaje que proclamamos. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde el qué y el quién del evangelio están trabajando juntos. Esto es especial porque adoramos juntos. Es una muestra de la unidad. Piense por un momento, todos los sacrificios que se hacen para que esto ocurra. Se sacrifican preferencias musicales. Todos aquí tenemos sugerencias para que la alabanza suene de esta manera, como fulano la canta, como allá lo cantan, como allá se canta. Pero sacrificamos nuestra preferencia en cuanto al estilo musical por esto. Otros sacrifican el tiempo de servicio. Oye, este hermano, ¿a qué hora va a terminar? Qué desconsiderado, que no sé qué. Yo tengo que madrugar mañana para ir a trabajar y cómo se tarda. Pero muchos se sacrifican a eso, les cuesta a algunos más que otros. Cuando los sermones se extienden,
Pero qué bueno que se sacrifican por esto. Otros se sacrifican en lo largo del servicio. Otros sacrifican su perspectiva en el cuidado de los niños. Y esto va para los padres. Hay padres que realmente sí son celosos. Y está bien. El hecho de que tú le confíes a tu hijo, a tu hija, personas que usualmente no ves en la semana, pero que sabes que te lo van a cuidar, eso requiere un sacrificio. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque entendés el valor de la adoración colectiva. Ese es el propósito especial, pero todo lo que ha ocurrido tras bambalinas tiene que haber pasado algo fuerte. Entender todo lo que le acabo de mencionar, el qué y el quién del evangelio trabajando en los testigos de la transformación del evangelio. Adoramos juntos, por eso es especial, es una muestra de la unidad. Dese cuenta de la unidad que produce todos los sacrificios y muchos más que pasan. Los esfuerzos de muchos hermanos de venir lejos, de salir de sus trabajos, pudiendo estar descansando en sus casas, vienen acá. Son sacrificios en pro de la unidad. Esos son los sacrificios que al Padre le agradan. Y quiero traer a su memoria el tema de las ordenanzas. ¿Se acuerda de lo importante que dijimos que eran, que son? También es una forma de adoración debido a que estas ordenanzas muestran que existe una comunidad de adoración, una comunidad de adoración que recuerda a su Salvador. Entonces yo puedo afirmar que Dios es adorado, o más bien que Dios es exaltado cuando su evangelio es proclamado. Dios es exaltado cuando la unidad de una congregación formada por distintos pecadores se reúnen. Dios es exaltado cuando su pueblo se muestra frente al mundo en comunidad, cuando recuerdan la obra de su Salvador a través de las ordenanzas. Y vale aclarar, ordenanzas que él mismo recetó. Pero cuando usted se logra percatar de esto, hermano, cantarle a Dios mientras usted va manejando en el carro o viene en transporte público, eso queda chiquito a la par de lo que usted viene a hacer acá con sus hermanos. La adoración colectiva es especial porque el qué y el quién del evangelio se unen y, como dice un teólogo, resulta en un tapiz de adoración. ¿Sabe lo que es un tapiz? Es algo que envuelve, es algo que cubre. Y ojo, no quiero aquí que suene como a ese lenguaje místico de hay una atmósfera de adoración, pero realmente encuentro muy adecuada una palabra más similar. Hay un ambiente de adoración. Hay un ambiente de adoración que a Dios le resulta agradable. Dicho en palabras más sencillas, hay un ambiente más adecuado, hay un ambiente certero, pero entender esto es más profundo y más complejo de lo que podemos pensar. Estaba escuchando al pastor Arcis Sproul hace poco hablando de la adoración y me llamó la atención el hecho que él lo cuenta de manera sarcástica esta anécdota, pero él dice que conoció a un pastor que fue su profesor en el seminario, donde la gente inconversa que era invitada a la iglesia, una iglesia presbiteriana muy grande, eh, le decían al pastor de esa iglesia que no entran a esa iglesia porque en esa iglesia huele a muerto. Entonces, cuando le dijo esto al pastor Arcis Sproul, en modo de broma, le dijo, bueno, entonces baja al ático y te vas a dar cuenta por qué. Era una iglesia vieja, recubierta de madera, con un montón de insectos que estaban corrompiendo todo eso, y aquí el olor a húmedo, a madera podrida, era evidente que cuando alguien entraba y se asociaba ese aroma con ello, no tenía una buena percepción de la iglesia. Aunque ojo, había un dato ahí, y era que la iglesia estaba creciendo. Y dicho de modo en broma, el hermano Arcis Sproul decía, hermano, ¿a qué huele tu iglesia? Y con esto no estoy diciendo que el olor literal de la iglesia sea la base para juzgar la adoración de esa iglesia, sino que estoy diciendo
¿Cuál es el ambiente de la iglesia Gracia y Verdad? Cuando usted entra y observa a los hermanos, al predicador, a los músicos, cuando usted ve todo de principio a fin y fuera del fin del servicio, ¿qué ambiente observa? ¿Qué ambiente usted aporta a la iglesia? Porque eso también es parte de la adoración. ¿A qué huele Gracia y Verdad? A unión, a cansancio, dicen algunos. ¿A qué huele Gracia y Verdad? ¿Cuál es el ambiente que caracteriza Gracia y Verdad? Porque eso también dice mucho de nuestra manera de adorar fuera del tiempo de alabanza, fuera de cuando el sermón termina. Incluso para los jóvenes que son menores de 18 años, que están acá y los que me van a oír, ¿cómo es tu actitud cuando tú venís en la iglesia? Porque muchas veces pareciera que sí, tus papás te traen obligados y no querés estar aquí, ni siquiera entendés lo que estás diciendo. Pero hay algo que Dios está haciendo contigo. Exponerte al evangelio sí tiene un efecto, al igual que alejarte de él. Eso también es adoración. El hecho de que tú vengas, aunque vengas obligado de tu casa, que tú vengas a sentarte aquí, es un sacrificio. Y eso es bueno delante del Señor. Es una muestra. No sé si lo habías pensado, jovencitos que están acá. Cuando ustedes vienen acá y escuchan la palabra, sí, vienen cansados, yo lo entiendo. Pero cuando ustedes prestan atención o se esfuerzan por entender lo que aquí se canta y lo que se predica, es una ofrenda agradable para el Señor. Y eso es bueno. Eso es bueno. Es parte de la adoración. Y eso aplica para todas las edades, hermanos. Se da cuenta que adoración es más que el canto. ¿Hay un ambiente de adoración correcto en la iglesia? Pregúntate eso. ¿Hay un ambiente de adoración en tu vida? ¿A qué huele tu día? ¿A qué huele tu carácter cuando las cosas no salen bien? Filtra la adoración a la luz de esa realidad. Entonces, ¿qué hago yo con toda esta información que le acabo de decir? Bueno, el propósito y lo ideal fuera que esto nos mueva a priorizar la adoración colectiva un poco más. Se lo decía la semana pasada. Venga temprano. Si sabe que el canto es lo primero que se hace, venga temprano. Sacrifíquese, hermano y hermana. Haga el esfuerzo. Desde el día sábado, prepárese para el domingo. Jóvenes, desde el día sábado, prepárense. Ayuden a sus padres, ayuden a sus responsables a que sean adoradores correctos. Porque sí importa lo que hacen, incluso un día antes, porque la adoración no se limita a la iglesia. El ejemplo más claro, si usted está de vacaciones, es entendible que usted sacrifique, entre comillas, un día de culto para estar con su familia. Présteme atención y quiero que se entienda muy bien. Yo entiendo, hermano, y los pastores entienden que es bueno estar con la familia y que usted sacrifique un día del culto. Está bien. No es pecado, no es digno del infierno si usted sustituye un día de culto por pasar con su familia, pero lo ideal sería que lo haga en otro de los días restantes que se supone tiene de vacación, porque se supone que entiende lo importante que es esto. Ojo, otra vez, no le estoy diciendo que si usted falta un culto, tiene el infierno ganado. En ningún versículo de la Biblia a mí me manda a imponerle que usted venga todo el 2024 por obligación cada jueves y cada domingo. Yo entiendo que hay circunstancias justificables por las que no puede asistir, pero el ideal es que usted, como ya entiende que esto es importante, haga el esfuerzo de venir desde temprano. Se entiende que en algunas semanas usted no pueda congregarse, pero el problema, y aquí quiero que me preste atención porque es lo que yo le mencionaba al inicio. Anote si quiere y grábese esto bien, porque es muy probable que usted conozca hermanos en la iglesia en las que el Señor le va a poner providencialmente para que les recuerde, les confronte, les exhorte con esto que le voy a decir.
El problema es cuando comenzamos a buscar sustitutos del culto durante la semana. ¿A qué le llamo yo un sustituto del servicio o un sustituto del culto? Bueno, puede ser un tiempo donde yo me sienta de manera similar a estar en la iglesia. Y aquí es donde yo regreso a lo que le estaba diciendo. Si yo limito la adoración a lo que yo siento, eso yo lo puedo sentir en una reunión de universitarios que leen la Biblia, que no está mal, pero esa no es la iglesia. Yo puedo experimentar la misma sensación de adoración haciendo una caminata al volcán con otros hermanos de otras iglesias. ¿Es pecado? No, pero eso no es la iglesia local. Yo puedo sentir esto cuando me reúno con mi familia y hay muchos que hacen sus altares familiares con su familia y está bien, gloria a Dios. Qué bueno que lo hacen, pero hermano, tu devocional familiar no es un sustituto de la iglesia local. No es un sustituto de la iglesia local. La iglesia local es diseñada por Dios y Dios ha diseñado, valga la redundancia, un propósito especial para que tú vengas a adorar en comunidad aquí. Porque si tú estás buscando sustitutos, incluso hasta tu propio trabajo, en tu afán de glorificar al Señor, como ya te lo expliqué antes, puede llegar a convertirse en un sustituto de la adoración. Puede ser un sustituto de la iglesia. Y por eso tenemos a un montón de cristianos reformados de sana doctrina, prisioneros de sus trabajos, porque encuentran un sustituto de la iglesia local en sus trabajos, porque también se reúnen con los empleados, con sus compañeros de trabajo. Qué bueno si eso pasa, pero no es la iglesia local. Hermano, yo no puedo ir en contra de lo que la Biblia me dice. La iglesia local es la iglesia local. Y ahí es donde el Señor me quiere tener, las reuniones que sean posibles para que yo responda adecuadamente a todo lo que ya les expliqué. Dijéralo un poco. Si yo estoy comenzando a buscar estos sustitutos, yo estoy perdiendo el objetivo. Me estoy centrando en mí mismo, porque estoy haciendo de este sustituto algo que a mí me gusta, algo que yo prefiero al diseño de Dios. ¿Se da cuenta cómo en las cosas correctas incluso podemos llegar a regarla? Por eso necesitamos tanta sabiduría de parte del Señor. Cuando yo hago esto, solo me importa lo que yo puedo sacar de la iglesia. Hermano, cuidémonos de ser cristianos que solo buscan beneficiarse de la iglesia. Y no digo que esté mal, pero te recuerdo las predicaciones de Corintios los domingos. Si tú entiendes la importancia de la iglesia, tú entiendes que la iglesia sirve para edificar al pueblo, pero que tú también edifiques al cuerpo. Es una edificación mutua basado en la obra del Espíritu Santo. Pero si tú no buscas edificar a tus hermanos y solo buscas que la iglesia te edifique a ti, estás perdiendo el objetivo de la iglesia. No estás entendiendo la iglesia. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Es como que si estuvieras tomando un placebo. ¿Sabes lo que es un placebo? Es como esa medicina o esa sustancia que no tiene un efecto farmacológico, por así decirlo, pero el, la persona que lo toma cree que sí tiene un efecto. O sea, como que se engaña solito. Entonces, estos sustitutos de la iglesia pueden llegar a ser un placebo. Y con este placebo yo puedo sobrevivir el resto de la semana. No importa si faltó jueves, no importa si faltó domingo, hermano, y lo digo de la manera más sencilla posible, pero directo. Todo aquello que busca alejarte de Dios y su comunión no es bueno. Todo aquello que busca alejarte de Dios y su comunión no es bueno. Comunión tanto individual como comunión colectiva. A Dios le interesa que tú tengas una relación personal, pero a Dios le interesa que tú tengas una vida en comunidad, una relación en comunidad. No pueden contradecirse las cosas.
Entonces, cuando yo comienzo a pensar así, no estoy comprendiendo las muchas formas en las que una reunión de la iglesia le trae honra al Señor, formas en las que por mi cuenta yo nunca voy a lograr. Lo decíamos la vez pasada, el Espíritu Santo diseñó tan perfectamente la forma en la que se hace iglesia. Y se los traigo a colación. Hay muchos que disfrutamos escuchar un sermón, pero nos cuesta orar. Hay muchos que nos encanta orar, pero nos cuesta cantar. Hay muchos que nos fascina cantar, pero nos cuesta poner atención al sermón. Y todo eso se trabaja durante un servicio. Entrenas cada área de tu vida en comunidad para que tú lo pongas en práctica y no resulte tan difícil en tu hogar. ¿Te das cuenta cómo una complementa a la otra? No puede haber una vida en comunidad si tú no estás reproduciendo eso en tu vida personal, y no puedes ser de edificación a otros si tu vida personal no está rindiendo frutos para compartirla con tu vida en comunidad. O sea, esto es así, es el diseño de Dios. Entonces, una vez que yo ya entendí lo especial que es el propósito de la adoración colectiva, entiendo Romanos 12:1. Cobra mayor sentido. Si en mi relación personal puedo ser capaz de yo presentar mi diario vivir como un acto de adoración continuo, un sacrificio que a Dios le agrada, yo debo serlo también en mi relación en comunidad, al sacrificarme de manera correcta, como mi culto racional. Otra traducción dice el culto lógico. Y me encanta esa traducción porque la palabra suena obvia, pero es que tiene todo el sentido, hermano, porque una vez que usted entiende las misericordias del Señor, como dice Romanos 12:1, contemplamos quién es Él, nos asombramos, y entonces nuestra respuesta lógica, nuestra respuesta racional, entendible, es que yo debo presentarme delante de Él. ¿Sabe cómo? De la manera más consagrada que a mí me sea posible. Cuando usted viene acá, usted tiene que venir con la mentalidad de vengo cansado, vengo reventado de este día, pero entendiendo lo que dice Romanos 12:1, que por las misericordias del Señor, yo vengo acá, entiendo quién es el Señor, me asombro y me presento de la manera más consagrada posible delante del Padre. Porque sé quién es Él, sé Él cómo lo he visto en mi diario vivir. Hermano, imagínate si cada miembro de la iglesia llegara con esa mentalidad a cada culto. Wow. Aquí no cantarían, aquí gritaran. Entonces quiero finalizar justamente en el texto de Hebreos. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos visto con lo que hemos estado viendo en Hebreos? Si en el versículo 23 de Hebreos 10 dice que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, ¿qué estaba pasando en el contexto de los hebreos? Porque la exhortación era que estos hermanos se mantuvieran firmes. Entonces era muy probable que había un desánimo grande de magnitud. Muchos estaban yéndose para atrás, estaban retrocediendo, habían perdido el objetivo de la iglesia, de lo importante que es la iglesia, y el hecho de que se reunieran aún, ojo, imagínate en el contexto histórico, en la época de la historia en el que esto fue escrito, la iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban exponiendo sus vidas, probablemente el último día de su vida iba a ser esa última reunión en el que se iban a ver y cantar y escuchar el evangelio. Imagínate con qué actitud iban a cada reunión, sabiendo que estaban poniendo en riesgo sus vidas. ¿Te imaginas cómo cantaban sabiendo que ese podría ser el último día de su vida? ¿Sabías cómo oraban? ¿Te das una idea de cómo leían la palabra en público? ¿Te das cuenta de la reverencia y la atención que le ponían a la palabra predicada, sabiendo que podía ser el último día de sus vidas? Y hermano, ¿cuánto nos hace falta aprender de ellos? Entonces, no es por gusto esta exhortación, esto se aplica para nosotros. Mantengámonos firmes en la profesión, lo vimos la semana pasada. No vacilemos en esto no es negociable. Mi tiempo en la iglesia no debe ser negociable, porque fiel es aquel que prometió. Y el versículo 24 dice, consideremos entonces cómo nos estimulamos unos a otros al amor, esto es importante, y a las buenas obras.
Entonces, si la idea era mantener firme la profesión de la esperanza, ¿no había firmeza en los creyentes entonces? Consideremos cómo estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Acaso esto estaba faltando? Es muy posible. O sea, no era un contexto fácil, no era un ambiente fácil, pero el amor debía ser una parte importante. Y aquí es donde aparece lo que los teólogos le llaman la triada del creyente. ¿A qué me refiero yo? La Biblia muchas veces pronuncia tres elementos claves en la vida de un creyente: la fe, la esperanza y principalmente el amor. Estos tres elementos son tan importantes en nuestra vida que la Biblia lo menciona en diferentes pasajes, y por razones de tiempo, vamos a verlo brevemente. Anótelos: Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Por qué es importante la fe, la esperanza, pero principalmente es el amor? Para que tú entiendas, hermano, cómo es de importante la adoración colectiva, y cuando tú entiendes la importancia de esto, puedes estimular al otro hermano al amor y a las buenas obras. No es algo separado, es algo complementario. Y lo que dice Romanos 5, mira qué interesante, porque la Biblia muchas veces no lo dice en ese orden, sino que lo dice en orden distinto, bajo un contexto muy similar. Cuando Pablo le escribe a los romanos y les está hablando de la justificación, en Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire el lenguaje de Hebreos también. Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Esta esperanza no es por gusto. Esta esperanza no te va a decepcionar. ¿Sabes por qué? Mira por qué. Porque el amor ¿de quién? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vimos el domingo en qué se refería al bautismo del Espíritu cuando dice que somos un solo cuerpo. Mira qué interesante el ingrediente de la fe, la esperanza y el amor. Segundo texto, Gálatas 5, versículo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Gálatas 5, versículo 5. Dice: pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Aquí está diciendo, no se trata de si sos judío, si sos gentil, en Cristo eso no tiene importancia. Lo que importa aquí es que la fe te motiva a obrar por amor. Ojo, otro texto, Colosenses capítulo 1, versículo 4. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Pablo dándole gracias al Señor por la obra que estaba pasando en la iglesia en Colosas. Colosenses 1:4 dice: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. Mira qué interesante, esto no se desconecta. Otro pasaje, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ahí más adelantito, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mira el lenguaje que ocupa acá. Primera a los Tesalonicenses 1:3. Desde el 2 lo voy a leer. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Versículo 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y este texto a mí me fascina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 21. Me encanta este texto. Pedro está diciendo, por medio de él, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y hoy váyase al pasaje que estamos leyendo, Hebreos capítulo 10, y me va a entender cómo es que esto tiene conexión con todo lo que hemos venido hablando. Hebreos capítulo 10. Léalo desde el versículo 22. El autor de Hebreos viene diciendo, por cuanto tenemos esta entrada al lugar santísimo con confianza por el camino que Cristo abrió como sumo sacerdote. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos entonces cómo estimularnos unos a otros, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Mis buenas obras pueden ser sin amor, hermanos. Mis buenas pueden aparentar ser buenas obras, pero si no tienen amor no sirven de nada. Lo menciona en otro pasaje. Si yo puedo hablar lenguas de ángeles y no tengo amor, no sirvo de nada. El amor es esencial aquí, hermano. La fe, la esperanza y el amor es importante. Quiero que lo vea de esta manera y con esto voy cerrando. En todo este caminar cristiano, ya vimos que no es fácil esto, evidentemente. Cuando el yugo se vuelve fácil y la carga ligera, el asunto es diferente. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque Hebreos nos está diciendo que el amor es el más grande de los tres de una manera tácita. ¿Sabe por qué el amor es importante en muchos textos? Porque el amor no se queda escondido. El amor es algo tan fuerte que se expande a otros, debe afectar a otros, y en el caso de la iglesia no es la excepción. El amor debe ser algo mostrado en comunidad. Me encanta una filosofía que tenía el autor C.S. Lewis, quien escribió las Crónicas de Narnia, cuando mostraba la manera en la que se miran dos enamorados y dos amigos en la fe. Decía que los enamorados tienden a verse uno enfrente del otro, pero los amigos se tienen uno a la par del otro. Y en el mismo caminar, si todos están en la fe de Cristo, caminan en amor. No es un amor ágape, entiéndase. No es ajeno el amor que se tiene el esposo por la esposa y viceversa, porque en teoría están reflejando el amor divino, el amor de Dios por su iglesia, y el amor entrañable que debemos sentir hermano con hermanos en Cristo, compañeros en la fe, debe ser igual, porque buscamos reflejar el mismo amor. Porque puedo ser capaz de ofrendar mi vida misma por ustedes, así como ustedes son llamados a ser capaces por amor de dar su vida por mí. Estamos siendo semejantes a Cristo. Ahí tenemos el ejemplo perfecto en la cruz. El amor va a permanecer siempre. Para el hombre, el amor se extiende hacia Dios y debe extenderse hacia el prójimo. Romanos 5:8. Dios mostró su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el texto más conocido que usualmente lo usan para las bodas, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es. ¿Por qué? Y esto me encantó, y con esto quiero terminar. Vale la pena preguntar por qué el amor es el mayor de estos tres. ¿Es acaso más importante que la fe? ¿Más importante que la esperanza? ¿Qué tiene que ver esto? Hermano, un comentarista lo cita de una manera increíble. La fe y la esperanza al final van a pasar, van a dejar de ser. ¿Sabe por qué? Porque su propósito ya se habrá cumplido perfectamente cuando estemos en la eternidad.
No vamos a necesitar fe para estar con Cristo. No vamos a necesitar esperanza, porque eso significa que estoy esperando algo que todavía no pasa. Pero cuando llegue allá, la esperanza ya va a ser cumplida. Mi fe ya no la voy a necesitar. Tengo de frente a mi Salvador, a quien tanto anhelé durante toda mi vida, por quien tanto sufrí, pero valió la pena. Pero ¿sabes qué? El amor es eterno. Vamos a estar habitando con el amor encarnado. Cristo Jesús fue la mayor muestra de amor para ti y para mí. Nosotros debemos ser la muestra de amor de Cristo para nuestros hermanos. Debemos caminar en fe. No puedo quitar la fe de este caminar. Necesito la convicción y creer en lo que la verdad del evangelio me dice a mí que soy y lo que me espera. Cuando yo tengo el conocimiento que la fe me da, tengo la esperanza para ver hacia la meta, que aún no llego, que me cuesta caminar todavía, que me caigo pero me sigo levantando. Mantengo la esperanza y me aferro a ella. Pero si yo no tengo amor por quienes yo voy en este camino, no sirve la fe, no sirve la esperanza. Pero si hay algo que debe permanecer, es la fe y la esperanza. Estos tres, pero el mayor de ellos que debe permanecer es el amor. Entonces, vamos a considerar cómo vamos a estimularnos unos a otros. El texto en griego básicamente está diciendo, consideren cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros de manera fervorosa al amor y a las buenas obras. Que tus frutos sean genuinos, hermano. Todo lo que te he explicado hoy debe partir de una base del amor, no solamente que tú tenés por Dios, sino del amor que tenés por tus hermanos. Que tus actos de adoración hacia el Señor también incluyan a los hermanos. Que Dios sea exaltado a través del amor, la esperanza y la fe que tú obras en tus hermanos, en tu vida misma. Pongan en acción su mente para encontrar algunas maneras de provocar unos a otros en el buen sentido, para aumentar sus expresiones de amor. Eso es lo que el texto quiere decir, a fin de que resulten en la ejecución de buenas obras. Otra traducción dice obras nobles. Creo yo que esta es la más certera. Porque una obra noble solamente viene de un corazón lleno de amor genuino, transformado por el Señor. ¿A qué huele gracia y verdad? ¿A qué huele nuestras vidas? Mira cómo Dios nos ha hecho testigos de ver cómo un pecador se va pareciendo a Cristo conforme el tiempo pasa. Esa es una razón tan grande para alabar al Señor, no solamente aquí, en nuestros hogares, cuando vayamos de regreso. Te dejo una última tarea, hermano. Cuando tú regreses a tu casa y estés a punto de dormirte, recordá quién eras al entrar en gracia y verdad por primera vez. Y mírate cómo estás ahora. Ese mérito, ese crecimiento, esa imagen, ese olor, figuradamente hablando, que tú despides, es obra de Cristo, obra de su Espíritu Santo. Jóvenes que están acá, cipotillos, cuando lleguen a sus casas, denle gracias a Dios, porque les permite tener una iglesia que los ama, que los cuida, que ora por ustedes. Hay gente orando por ustedes. Todos son importantes en el diseño de la iglesia. Que no falte la fe, que no falte la esperanza, pero principalmente que no falte el amor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.